Pues tú me dices si quieres que iniciemos o me aguanto tantito, como Sí, quieras. adelante. Sí, Sí, perfecto. Entonces, conecto tiene pila la computadora, pero no vaya a ser sí. que me la acabe rápido. Entonces déjame Ok, conectar. perfecto. Sí, Y, quedamos al pendiente. Saludos. y ya para iniciar con este tema que realmente se me hace un tema, pues de cierta forma importante para tener en cuenta en este año, dado a que a partir del 1 de enero de 2023 de este año es cuando entró en vigor. Perdón. Ahí está. Ya, listo. Sí, como ustedes recordarán, el año pasado, cuando se publicó todo el paquete, bueno, cuando se presentó el paquete económico y fiscal y se aprobó, dentro de las reformas que hubo al Código Fiscal de la Federación, precisamente fue el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? En el cual, ¿qué se veía o qué se establecía? Se adicionaron diversos, son 13, si mal no recuerdo, párrafos al 23, en el cual se incluyó una facilidad, y podríamos llamarle que es como una especie de compensación universal que puede llevarse a cabo puede llevarse a cabo cuando los contribuyentes deseen corregir su situación fiscal y estén siendo sujetos a una visita domiciliaria o a una revisión de gabinete. Entonces creo que ahí me gustaría pues comentar un poquito a lo mejor respecto de cómo ha servido la figura de la compensación en el ámbito fiscal aquí en nuestro país. Por desgracia, cómo la han ido acotando por diversos abusos que la autoridad había detectado, y principalmente pues analizar todos estos párrafos nuevos del Código Fiscal de la Federación que podemos usar a partir de 2013. Creo que van a ayudar mucho para la regularización de los contribuyentes cuando ellos tengan saldos a favor y deseen aplicarlos para disminuir los créditos que deban de pagar cuando están en facultades de comprobación y desean regularizar su situación fiscal, pero principalmente le va a servir sí a los contribuyentes, pero también a la autoridad, porque yo creo que ambos van a lograr eficientar de cierta forma la utilización de esos saldos a favor que se tienen para aplicarlos a los créditos fiscales que se tengan a cargo, ¿no? Entonces, me gustaría empezar la charla y a lo mejor para que nos fuéramos preparando con el simple artículo 23. El nuevo artículo 23 pueden ver su Código Fiscal de la Federación, y ahí en el Código Fiscal de la Federación podríamos checar propiamente lo atinente al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Ahorita lo voy a abrir igual para tenerlo presente y comentar un poquito en relación con este artículo. Esto no sin antes comentar pues temas generales que necesitamos entender respecto a la compensación. Si nosotros nos vamos al Código Civil Federal, existe un capítulo expreso de la compensación dentro de las formas de extinción de obligaciones, que es lo atinente al título de extinción de obligaciones, y establece como una forma de extinción de obligaciones la compensación. ¿Y qué señala el Código Civil Federal? Dice que esta existe cuando dos o más personas se reúnen con la calidad de deudor y acreedor en sí mismos, recíprocamente. Y lo que busca es extinguir precisamente esas dos deudas hasta el importe del que sea menor. Ejemplo, sujeto A y sujeto B, yo y Miguel Chanlati, supongamos. Yo le brindo un servicio y por ese servicio Miguel me debe 20,000 pesos, pero Miguel me brindó un servicio y por ese servicio yo le debo 30,000 pesos. Entonces nosotros de manera recíproca tenemos el carácter entre nosotros de deudores y acreedores, y podría aplicarse esta compensación conforme a la normatividad del título quinto del Código Civil Federal, y ahí pues lógicamente esa compensación se daría hasta por el importe que sea menor. ¿Cuál va a ser el importe menor? Bueno, pues la deuda que yo tengo, que Chamlati tiene conmigo por 20,000 pesos, y se extinguiría, se podría decir, los 20,000 pesos de ambos, y ya nada más quedaría
un remanente de 10,000 pesos, pues que no fue objeto de compensación porque no alcanzó, se podía hacer ese carácter, ¿no? En nuestra legislación, ya la Corte, principalmente la segunda sala, se ha pronunciado en muchas ocasiones respecto a la compensación y la reconoce precisamente por ese carácter de mecanismo para extinguir las obligaciones, pero además señala una de las características muy importantes de esta figura, que es precisamente evitar el flujo de dinero innecesario entre el acreedor y deudor, y de esa forma simplifica también las operaciones. Creo yo que el hecho de que la autoridad haya eliminado la compensación universal, creo que tuvo más efectos recaudadores que otro tipo, porque la verdad sí simplificaba muchísimo el tema el tema de flujo de dinero. Y pues eso le generaba afectación pues también a la recaudación del fisco federal. ¿Por qué? Porque si bien eran recursos que a lo mejor luego se pudieran obtener por tener derecho a los contribuyentes a solicitar el saldo a favor y todo, bueno, pues tenía que llevarse un procedimiento para ello, y pues el jineteo del dinero, pues yo creo que sí se podía dar en cuanto al tiempo que tenía la autoridad con el dinero, en lo que no se autorizaba la devolución de contribuciones como hay. Y hoy en día, fuera del tema del 23, sino el tema de compensación de naturaleza civil o mercantil propiamente, sin meternos a una compensación en el ámbito propiamente fiscal, vemos en lo que se relaciona con el IVA, cuando se traslada el IVA contablemente, se podría decir, y no existe flujo de efectivo derivado de la aplicación de una compensación de saldos, hay criterios, hay una jurisprudencia de un pleno de circuito que señala que forzosamente tiene que existir un flujo del traslado del IVA, y existe una nueva tesis, que por eso ahorita ya está en contradicción, en la que dice que no, que está bien que se lleve a cabo sin que exista ese flujo. Entonces creo que sí va a ser muy trascendente este tema de la compensación, y va a seguir siendo trascendente, tanto en materia de IVA como en este caso para el pago de contribuciones. Entonces, haciendo un poquito historia, digamos una historia más o menos reciente, sabíamos que hasta el 2003, se podría decir, existía la compensación prevista en el 23, pero la única característica que tenía esta figura que podía realizarse para compensar las cantidades, ahora sí que para realizar esa compensación contra las cantidades que los pagadores de impuestos estaban obligados a pagar, era únicamente cuando se trataba de la misma contribución. Si nosotros vamos al Código Fiscal, que estuvo vigente hasta el 2003, decía el artículo 23 que todos los contribuyentes estaban obligados a pagar, sus contribuciones mediante declaración, podían optar por compensar las cantidades que tuvieran a su favor contra las cantidades que estuvieran obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, pero con esa característica especial, que ambas derivaran de una misma contribución. Eso se estableció, y fue en 2000, ahora sí que en el paquete fiscal que entró en vigor en 2004, cuando se hizo una modificación que ayudó mucho a la figura de la compensación y amplió las características de la misma para permitir lo que coloquialmente nosotros conocíamos como la compensación universal. Que la modificación que hicieron de cierta forma era que se pudiera hacer esa compensación respecto o en contra de las cantidades que nosotros estamos obligados a pagar por adeudo propio, por retención a terceros, pero siempre y cuando tanto el saldo a favor como el pago que nosotros tenemos que hacer derivara de impuestos federales distintos a aquellos que se causen con motivo de la importación, que era una característica, y que los administrara la misma autoridad y que no tuviera un destino específico. Pocas palabras, si se trataba de una contribución que no tenía un destino específico, que era controlado por la misma autoridad fiscal y que derivaba de impuesto distinto a la importación, sí podía. Entonces eso hacía o permitía que se pudiera
llevar a cabo, por ejemplo, la compensación de 2 impuestos diferentes, siempre y cuando fueran administrados por la misma autoridad y no tuvieran destino específico. Y así nosotros venimos operando. Sin embargo, sí es verdad, existieron algunos abusos por parte de algunas personas en las que aplicaban compensaciones, en algunos casos inexistentes, pero creo que también el fin recaudatorio generó cierto empuje para que en 2018 se modificara para que entrara en vigor en 2019. ¿Y cómo se efectuó esa modificación? Y ustedes la recordarán porque creo que la discutimos en su momento, fue cuando se expidió la Ley de Ingresos de la Federación. Ahí se estableció una fracción 6 en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2019, en la cual se estableció que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrían optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Es decir, regresó la figura de la compensación, quitándole lo que nosotros llamábamos como universal para que fuera la compensación que nosotros aplicábamos hasta antes de 2003. ¿Sale? Y también señaló en materia de IVA que cuando en la declaración de pago resultara un saldo a favor, únicamente podría acreditarse en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar la devolución. En pocas palabras, ese fue de cierta forma el antecedente para la reforma que al año siguiente se efectuó en materia de IVA, donde se quitó propiamente ya el término o la posibilidad de compensar saldos en materia de IVA y únicamente dejó lo atinente al acreditamiento y en su caso a la devolución. Entonces, aquí esta compensación únicamente la limitaron en la Ley de Ingresos de la Federación. De ahí, en 2019, con motivo de las reformas que se presentaron, ahí ya se incluyó precisamente la reforma al artículo 23, precisamente para trasladar o recoger lo que ya se tenía señalado en la Ley de Ingresos de la Federación hacia lo que deba disponer el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Y eso es en tema de compensación general. Ahora, ¿qué es lo que nos llama la atención? De cierta forma, y a lo mejor para aterrizar un poco con el tema que nos vemos, que cuando en el año de 2021, en septiembre de 2021, cuando el Ejecutivo presenta el paquete económico, ahí viene precisamente ese punto de la autocorrección mediante la aplicación de saldos a favor, así lo llaman. Y ahí lo que justifica o en la exposición de motivos de esa iniciativa que presentó, señalaban, y es cierto porque a mí me tocó verlo, que muchas veces cuando la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación, pues los contribuyentes sí quieren regularizarse, reconocen a lo mejor que omitieron el pago de ciertas contribuciones, pero no cuentan con liquidez en el momento, porque luego son montos grandes y además pues el flujo de efectivo luego es muy complicado para las empresas. Y no obstante que tienen saldos a favor, no pueden aplicarlos a lo mejor de manera directa. ¿Por qué? Por lo tardado y porque la autoridad no podría validarlos o no podría reconocerlos sin antes, de cierta forma, revisarlos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes de existir esta reforma de cierta forma y que nos tocó verlo a lo mejor en acuerdos conclusivos cuando se llegaba a un arreglo? Nos tocó algunas empresas que eran tasa cero, que a lo mejor les determinaban pues sobre la renta o qué sé yo, y que derivado del procedimiento de acuerdo conclusivo, los contribuyentes optaban por corregir precisamente su situación fiscal y efectuar el pago, pero no contaban con esa liquidez. Entonces, muchas veces, y fíjense todo ese trabajo engorroso, y de ahí van a sacar precisamente la deducción de por qué les comento que resulta muy viable, se podría decir, y muy óptimo tanto para el contribuyente como para la autoridad, esta figura de compensación universal para la corrección. Entonces, lo que hacíamos nosotros en ese entonces era decirle al contribuyente, bueno, pues presenta tus solicitudes de devolución ante la auditoría, que es la misma autoridad que te está revisando, presenta sus solicitudes de devolución,
la autoridad fiscal apoyaba agilizando precisamente los trámites de solicitud de devolución en términos del 22, y ya una vez que el contribuyente, que la autoridad analizaba y verificaba y decía que sí era procedente, o una de dos, le devolvía el dinero de saldo a favor al contribuyente y el contribuyente lo sacaba y efectuaba el pago correspondiente acá, o lo que hacía era que efectuaba un escrito señalando que solicitaba que se le aplicara ese saldo a favor que se tenía para el pago de determinada contribución como tal, ya una vez que se tenía el saldo. Entonces se tenía que hacer una sincronización